Miguel tiene 41 años y hace 2 semanas que no puede dormir bien. No por una razón concreta. No tiene una deuda urgente, ni una enfermedad, ni un conflicto activo que resolver. Solo piensa, sin parar, en conversaciones que ocurrieron hace 3 años. En presentaciones que dará la próxima semana. En lo que alguien quiso decir con esa frase. En lo que podría pasar si. En lo que debería haber dicho cuando. El mundo de Miguel, objetivamente, está bien. La mente de Miguel está en guerra constante con él mismo. El Buda, hace 25 siglos, vio exactamente esto. Y lo llamó dukkha, la primera noble verdad. La existencia contiene sufrimiento. Pero no cualquier sufrimiento. Incluye el sufrimiento que la propia mente fabrica, amplifica y a veces inventa desde cero. Hoy vamos a ver los 7 tipos. Y reconocerlos puede cambiar algo fundamental en tu relación contigo mismo. Tipo 1. El sufrimiento del pasado que no sueltas. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria y destructiva, revivir experiencias dolorosas con la misma intensidad emocional que cuando ocurrieron. Una humillación de hace 10 años puede provocar vergüenza ahora mismo con la misma intensidad que el día que sucedió. El evento ya no existe. Solo existe en la mente. El budismo enseña que el pasado no tiene existencia real en este momento. Solo existe como pensamiento presente. Y seguir reviviendo ese pensamiento es elegir, inconscientemente, sufrir algo que ya terminó. No se trata de negar lo que pasó. Se trata de notar que la mente lo está reproduciendo ahora y que esa reproducción es opcional. Tipo 2. El sufrimiento del futuro que imaginas. La ansiedad es, fundamentalmente, sufrimiento por un futuro que todavía no existe. Y en la mayoría de los casos, no existirá jamás de la forma en que la mente lo anticipa. Estudios de psicología cognitiva, y el budismo lo sabía mucho antes, muestran que la mayoría de las catástrofes anticipadas no ocurren, y las que ocurren raramente son tan devastadoras como la mente las proyectó. La mente anticipa para protegerte. Es una función evolutiva valiosa. El problema es cuando se activa constantemente, anticipando amenazas en situaciones cotidianas que no son amenazas reales. Miguel pasó 3 semanas angustiado por una revisión de desempeño. La revisión fue positiva. Las 3 semanas de sufrimiento fueron completamente fabricadas. El antídoto budista nota cuando estás sufriendo algo que no ha ocurrido. Regresa al único momento que es real, este. Tipo 3. El sufrimiento de la comparación. Nadie en la historia humana ha tenido acceso a más información sobre cómo viven otras personas que nosotros ahora mismo. Y ninguna generación ha sufrido tanto por comparación. Las redes sociales no inventaron la comparación, es un mecanismo mental antiquísimo. Pero la amplificaron hasta hacerla constante, sistemática y alimentada por los mejores momentos cuidadosamente editados de millones de personas simultáneamente. El budismo llama a esto la ilusión del yo separado que necesita validarse contra otros. El problema no es observar la vida de otros, es la historia que la mente construye, ellos lo tienen. Yo no. Yo debería. Algo está mal conmigo. Miguel revisaba Instagram en el baño, en el elevador, en la fila del café. Cada revisión era una microcomparación que dejaba un residuo de insuficiencia. Tipo 4. El sufrimiento de las expectativas no cumplidas. Sufrimos más no por lo que nos pasa, sino por la diferencia entre lo que esperábamos que pasara y lo que realmente pasó. Si esperas que tu jefe reconozca tu trabajo y no lo hace, sufres. Si no esperabas reconocimiento, no sufres. El evento es idéntico. El sufrimiento es proporcional a la expectativa. El budismo no dice que no tengas esperanzas. Dice que examines la diferencia entre intención, que puedes controlar, y expectativa de resultado, que no puedes. Puedes trabajar con excelencia.
No puedes controlar el reconocimiento. Cuando las expectativas colapsan en exigencias sobre la realidad, el sufrimiento es inevitable. Tipo 5. El sufrimiento del juicio constante. La mente juzga. Es lo que hace. Clasifica experiencias como buenas o malas, situaciones como deseables o indeseables, personas como aliadas o amenazas. El problema es que ese juicio no es la realidad, es una interpretación de la realidad. Y cuando el juicio es constante e inconsciente, vivimos en una película de nuestra propia mente más que en la experiencia directa. Miguel no veía a sus colegas. Veía sus interpretaciones de sus colegas. No escuchaba conversaciones, escuchaba sus juicios sobre las conversaciones. El budismo llama a la mente juiciosamente de mono, saltando sin parar de rama en rama, incapaz de quedarse quieta el tiempo suficiente para ver lo que realmente hay. La meditación no es vaciar la mente. Es notar cuando la mente juzga y crear un espacio mínimo entre el juicio y la reacción. Tipo 6. El sufrimiento de la identidad rígida. Tenemos una historia sobre quiénes somos. Y esa historia tiene fronteras. Soy alguien que no llora. Soy alguien fuerte. Soy alguien que siempre tiene la respuesta. Soy alguien que no necesita ayuda. Cada vez que la vida nos lleva fuera de esas fronteras, cada vez que lloramos siendo alguien que no llora, o pedimos ayuda siendo alguien que no la necesita, sufrimos. No por lo que ocurrió, sino porque amenaza la historia de quienes creemos ser. El budismo enseña anatta, la ausencia de un yo fijo. No eres una historia estable. Eres un proceso en constante cambio. Y mientras más rígida sea la historia que defiendes, más sufrirás cada vez que la vida te recuerde que eres más que eso. Tipo 7. El sufrimiento de la resistencia al presente. El más sutil y el más omnipresente. El presente siempre es exactamente lo que es. Pero la mente casi nunca está en él, está en el pasado o en el futuro, evaluando si lo que ocurre ahora está a la altura de lo que debería ocurrir. Hay calor y la mente dice, debería hacer frío. Hay silencio y la mente dice, debería haber música. Hay soledad y la mente dice, no debería estar solo. Esta fricción constante entre lo que es y lo que debería ser es, para el budismo, la raíz de todo sufrimiento fabricado. El antídoto no es resignación. Es presencia. La diferencia entre aceptar que hay calor y ser indiferente al calor. Puedes buscar sombra, pero desde la aceptación de que el calor existe, no desde la guerra contra él. Miguel no dejó de pensar de un día para otro, pero aprendió a notar. A ver cuando la mente estaba reviviendo el pasado, fabricando el futuro, comparando, juzgando, resistiendo. Y en ese notar, incluso sin cambiar nada más, algo se aligeró. No porque el sufrimiento desapareciera, sino porque dejó de ser invisible. El Buda dijo, la primera noble verdad es dukkha, hay sufrimiento. No lo dijo para deprimirte. Lo dijo porque nombrar lo que es permite trabajar con ello. ¿Cuál de estos 7 tipos reconoces en tu vida ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. El Dharma comienza en el reconocimiento. Nos vemos en el próximo cuento.